Muy buenas tardes, Oscar. Bueno, ya vamos a dar inicio entonces. Les comentamos y les agradecemos a todos por hacer parte de este live que tiene como nombre BIM como solución para diseño de aire acondicionado. Acá vamos a abordar temas de procesos adecuados de BIM que nos pueden facilitar el correcto diseño de aires acondicionados en edificaciones. Para este live nos acompañará el experto Oscar Girata. Él es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, es máster en gerencia y dirección de proyectos, consultor en implementación BDC, diseño y construcción virtual, metodologías BIM, IPD, Lean y ICE. En empresas de la industria AEC, arquitectura, ingeniería y construcción y afines en el sector público y privado. Tiene más de 15 años de experiencia en la enseñanza, el desarrollo y la dirección de proyectos con usos BIM, BDC. Además, tiene experiencia en la docencia y la capacitación en las universidades de Santander, UDS, Universidad Santo Tomás de Aquino, Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander en diseño de arquitectura e ingeniería estructural y de infraestructura bajo metodología BDC. Les agradecemos mucho por hacer parte de este live. Les recordamos además que si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, la pueden escribir en el chat, que al finalizar la sesión vamos a estar dándole un espacio para responder esas preguntas. Así que esperamos que aprendan muchísimo. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros y te doy paso. Muy bien, muchísimas gracias por esa presentación tan efusiva. En verdad me alegra mucho poder participar. Yo creo que la primera pregunta que deben formularse los participantes es, bueno, vamos a hablar de sistemas de aire acondicionado, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué no los va a contar un ingeniero civil? ¿Sí? Y es un tema curioso. Yo realmente en la industria llevo trabajando alrededor de 19 años usando el BIM, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, digamos que he tenido la oportunidad, que ante todo siempre son oportunidades de implementar organizaciones, tanto de construcción como diseño, de las diferentes disciplinas de la industria, en diferentes condiciones, tanto en procesos industriales o para procesos industriales, como para infraestructura vial y de transporte de energía, como para edificaciones. Entonces, el webinar tiene como objetivo, más que mostrar un procedimiento específico para poner un ducto de ventilación o para conectar la ventilación con los sistemas eléctricos. Bueno, hay muchos aspectos allí que uno podría pensar en la representación tridimensional. Vamos a estar orientados a qué aspectos, qué aspectos facilita el uso del BIM dentro del proceso del diseño de un sistema de ventilación. ¿Realmente en qué me ayuda? ¿Y cómo puedo yo aprovecharlo para poder desarrollar mis proyectos? Para empezar, quiero que en el chat, por favor, me escriban, yo voy a poder leer su nombre, ¿vale? Pero entonces en el chat, por favor, me escriben rápidamente qué profesión tienen las personas que están asistiendo. Me gustaría tener una idea de qué auditorio tenemos en este momento. Entonces, así, 30 segundos, un minuto, todos en el chat, cha, cha, cha. Coloquemos qué profesión tenemos. Muy bien, por acá tenemos ingeniero, mecánico civil, mecánico civil, mecánico, caramba. Vamos 3 y 3. ¿Quién desempata? Civil, caramba. Adelante, por favor, todos los demás. Contémonos qué profesión tenemos, porque eso va a ser de tremenda ayuda. Constructor de arquitectura e ingeniería, muy bien. Eso lo tenemos muy bien.
Ahí estamos. Perfecto. Excelente. Tenemos ahora acá ingeniero mecánico, ingeniera mecánica. Muy bien. Tenemos un auditorio con experiencia en los sistemas. Eso es absolutamente valioso. Perfecto. Uno normalmente cuando habla del uso del BIM, entonces vamos a hacer acá, hacer un ejercicio diferenciador en el discurso que vamos a manejar hoy, porque es importante que nosotros encontremos algunas diferencias en la forma en que hablamos acerca del BIM, porque de hecho, yo no sé si a ustedes les suceda, pero a veces a mí me sucede que uno dirá, a usted le sucede. Sí, o sea, es confuso hablar acerca del BIM, es confuso hablar acerca del BIM en las comunidades. ¿Por qué? Porque las personas todos tienen como que una percepción, una idea diferente del uso del BIM. Y entonces cuando uno expresa algunas ideas, termina no siendo tan claro el mensaje que uno quiere comunicar. Entonces voy a compartir en este momento mi pantalla. En la medida que ustedes van escribiendo sus preguntas, siéntanse libres, vayan escribiéndolas y yo voy a procurar sobre la marcha ir contestándolas en la medida que las voy observando. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Todos podemos ver en este momento un tablero cuadriculado. Así es, Oscar, sí. Muy bien. Entonces, si estamos todos viendo el tablero cuadriculado, estamos en el lugar adecuado. Excelente. Entonces, estando todos con el tablero cuadriculado, vamos a empezar. ¿Cuáles son los momentos del proyecto que, que a uno le gustaría abordar o que uno quisiera siempre contemplar durante la ejecución de un proyecto, ¿cierto? Entonces, siempre hay un gran debate acerca de cuáles son las etapas o las fases en las cuales se debe actuar durante el diseño, ¿cierto? Y cuáles son las etapas o las fases en las que normalmente tenemos o nos duele más la cabeza cuando se habla de la ejecución del diseño. Entonces, la respuesta a esa pregunta es relativamente sencilla, ¿cierto? Entonces, vamos a usar un marco general que nosotros en IAC usamos con cierta frecuencia, que hemos empezado a comentar con cierta frecuencia, y es el marco de RIVA, del plan de trabajo RIVA. Este plan de trabajo propone que hay 7 fases básicas. Entonces, hay unas fases en las que el especialista o quien necesita la fabricación de la especialidad participa poco. Entonces, digamos, en esta fase de definición estratégica, estamos hablando de una fase de cifras muy generales, normalmente no tenemos una participación muy incisiva y normalmente uno casi nunca ve, y entonces aquí yo voy a colocarlo como interrogante, en las fases de entrega y de uso, uno casi nunca ve que se hable mucho del BIM, ¿no? Entonces, aquí hay tres momentos importantes que nosotros procuramos comentar o que personalmente me gusta comentar en el diseño, ¿cierto? Y es el diseño del concepto, la coordinación espacial y el diseño técnico. Algunos arquitectos lo mencionan como anteproyecto, proyecto y, y se me olvida la fase anterior, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estas 3 fases? La primera pregunta es, ¿en qué momento entra a participar el uso del BIM? Y entonces aquí viene el primer concepto que quiero que tengamos claro. El primer concepto que quiero que tengamos claro es el concepto de uso del BIM, ¿cierto? Que es distinto al término que usan comúnmente, que es BIM uses, o una traducción poco ceñida al lenguaje que dicen que la llaman a veces usos BIM, ¿sí? Entonces, no estamos hablando
de BIM users ni de usos del BIM, ¿cierto? Porque ahí hay una discusión en la que no queremos entrar en este momento. Vamos a hablar del uso del BIM. ¿Qué quiere decir el uso del BIM? Pues usar lo que el BIM me ofrece para desarrollar los sistemas de ventilación, ¿cierto? La primera fase en la que uno debe empezar a pensar en el uso del BIM es en la preparación del proyecto, ¿cierto? Aquí es cuando uno crea todo el plan, el plan del proyecto, ¿cierto? Cuando yo procuro, cuando yo procuro que el proyecto funcione de manera adecuada. En esa planeación del proyecto, yo debo contemplar realmente qué es lo que deseo hacer. Aquí hay un fenómeno que tenemos nosotros en la construcción actual, y es que, ¿qué sucede o cómo normalmente ocurre el diseño en el país? En el país, normalmente aquí en esta planeación, ya se tiene un proyecto arquitectónico y en el mejor de los casos, ya se tiene un proyecto estructural, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esto arranca como cuando estábamos en los Olímpicos en una carrera de atletismo. Entonces ponen al arquitecto en un carril, al estructural en un carril, al diseñador mecánico en un carril, al de plomería en un carril, al electricista en un carril, y cada uno empieza a correr su carrera a entregar el diseño. Entonces, de repente, esta fase 2, esta fase 3 y esta fase 4 no la percibimos tanto. Entonces, ¿qué sucede? Por allá, usted al tinto de 3, 4 meses, usted entrega su diseño y le dicen, ay, ingeniero, yo sé que a ustedes no les ha pasado mucho, pero pasa en otros países, que usted lleva 3, 4 meses de diseño y dice, ay, ingeniero, lo que pasa es que ya no son 10 pisos, sino 12. Ah, ingeniero, lo que pasa es que decidimos hacer una terracita, entonces donde usted puso la planta y no puede ir. Ah, ingeniero, lo que pasa es que queríamos que usted estuviera en el sótano 2 en un rincón, pero es que nos pareció más bonito colocar ahí algo diferente. El proyecto necesita que ese espacio esté vacío. Por bioclimática necesitamos que por ahí circule. Entonces, venga, lo subimos al sótano 1 en un rincón con unas características diferentes. Entonces uno dice, venga, carachas, ¿qué hago ahora? ¿Cierto? Primer aspecto, primer aspecto que el BIM trae para facilitar el diseño de las redes de ventilación. Y estos son aspectos generales, ¿cierto? El primer aspecto que trae el BIM para este diseño de ventilación es que ya no se corre en carriles separados. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de BIM, y entonces aquí va a aparecer un estándar que es importante que recordemos, que es el estándar ISO 19650. Este estándar, ellos proponen una gráfica que es espectacular, que es el cliente en el centro de nuestra intención y todos los especialistas alrededor, estructuras, eléctrico, mecánico, plomería, la gerencia del proyecto. Si es un proyecto público, entonces por aquí estaría la interventoría, ¿cierto? Todos conectados con el cliente y todos conectados entre sí. Entonces, yo siempre, cuando me preguntan, venga, ¿y cómo usted resume ese principio de trabajo conjunto? Yo le digo que es el principio de la mesa redonda, ¿cierto? Es el principio de la mesa redonda. Entonces, hay una pregunta odiosa que me parece súper simpático cuando alguien la formula, y es cuando te preguntan, ingeniero, y entonces, ¿cuál es la especialidad más importante? ¿Sí? Entonces, aquí viene la clave, y es que en este caso, y cuando uno habla del uso del BIM, todas las especialidades tienen la misma relevancia, porque una especialidad puede afectar todas las demás de manera tan dramática que podemos disparar costos en un proyecto o inclusive bloquear la ejecución de un proyecto. Entonces es súper importante tener presente que todas las especialidades en el principio y según el uso del BIM en el estándar ISO, todos estamos alrededor del producto, alrededor de quien nos plantea la necesidad. En ese orden de ideas, es tan importante que el ingeniero mecánico que diseña la ventilación esté desde la planeación del proyecto,
como que esté el arquitecto, como que esté el ingeniero estructural, ¿cierto? Es tan importante. Entonces, cuando ustedes llegan a un proyecto usando el BIM, usted dice, bueno, planeemos el proyecto desde el comienzo para evitar reprocesos en el desarrollo del diseño del proyecto. Luego, todos empezamos a participar desde el comienzo. Entonces, en la medida que nosotros arrancamos la carrera en esta etapa de planeación, nosotros vamos a ir teniendo impacto en el concepto, en el diseño de concepto, ¿cierto? Y luego vamos a poder abordar una etapa que es clave. Y aquí es cuando, a veces cuando nos hablan de BIM, todos creemos que la etapa queda aquí concentrado. Y a veces todos nos concentramos en esto que es la coordinación espacial. Pero la coordinación espacial es una consecuencia de un proceso planeado anteriormente de manera adecuada. Sí, no es el fin. Sí, es una parte del proceso. El fin es tener una construcción tranquila y tener un producto adecuadamente diseñado. Pero a veces cuando hablamos del uso del BIM, nos concentramos demasiado en ese tema de espacialidad. Y hay otras necesidades que el diseño de ventilación tiene que está más allá de si una tubería pega o no con otra. Y aquí es donde vamos a encontrar esas ventajas tan simpáticas que tiene el diseño mecánico. Entonces, voy a preguntar al auditorio, a nuestros expertos, a quienes nos están acompañando en este momento, y es, cuando usted va a diseñar un sistema de ventilación, entonces aquí aparece la primera pregunta que hace también la ISO, y es, ¿usted qué necesita para poder diseñar adecuadamente? ¿Usted qué necesita? ¿Sí? Rápidamente, dos, tres cosas que necesitemos para poder hacer un diseño mecánico adecuado, un diseño de ventilación adecuado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, normalmente para poder hacer el diseño adecuado, yo necesito, aquí me colocaron áreas, pero al final del día lo que necesitamos es volúmenes, ¿cierto? Exacto, aquí me dicen los espacios de trabajo. Entonces, el otro tema que yo necesito es, bueno, ya tengo el volumen del espacio, pero yo necesito saber el uso de los espacios. ¿Para qué se va a usar eso? ¿Cierto? ¿Qué más necesito? Necesito los volúmenes, necesito saber para qué se van a usar esos espacios. Ah, muy bien. Aquí me dicen la aplicación de la ventilación. Cuando hablamos de la aplicación de la ventilación, yo entiendo que está también relacionado con el uso, o sea, muy bien. Entonces, no solamente es el uso de los espacios, sino también el tipo de proyecto. Entonces aquí me escriben con claridad y eso es lo otro que vamos a hablar. Entonces el tipo de proyecto no es lo mismo hacer un hospital o hacer un centro comercial, ¿cierto? La especificidad que se necesita es distinta. Otro dato que necesito tener yo claro también es todo el tema o la especificación constructiva. La especificación constructiva. ¿Cómo está construido? ¿Cómo está construido el espacio, cierto? ¿Qué materialidad tengo yo ahí? ¿Cierto? Entonces tengo el volumen, sé cuánto volumen necesito ventilar, ¿cierto? Estas áreas, estos volúmenes, aquí hay un tema importante y es que perdón, yo necesito las proporciones, ¿cierto? Yo necesito conocer el uso de los espacios, necesito conocer el tipo de proyecto, necesito la especificación. Algo importante, ¿cierto? Y voy a colocarlo aquí arriba como marco, ¿cierto? Y es el marco legal y el marco normativo, porque muchas veces hay unas normas que se usan que no son propias de la legislación del país, pero se necesitan como pauta para construir, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese marco legal normativo que debo implementar?
Muy bien. Y aquí viene algo particular y algo a comprender del uso del BIM. Cuando yo voy a empezar, ¿cierto? Cuando yo voy a empezar a emitir este concepto, ¿cierto? Cuando yo voy a empezar a emitir este concepto, entonces hay algo que a veces sucede, que a veces sucede en el desarrollo del diseño de ventilación, y es que aparece una pregunta, yo sé que es tremendamente común en los proyectos, y es, a mí no me llamaron. Yo sé que esto sucede pocas veces, pero llega el diseñador de ventilación, y ya todo está montado y le dicen, venga, ingeniero, necesito que ventile esto, o necesito que le coloque aire acondicionado a esto, o necesito que caliente esto. Y uno queda así como, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces a veces, y yo sé que algunos han vivido esa experiencia, y es que llegan al proyecto y son los enemigos públicos de todos. Ah, ya llegó el de la ventilación, ¿cierto? Y en la construcción, normalmente los de ventilación procuran ser los primeros que instalan. Entonces, cuando llegan los otros a instalar, dicen, ah, ya instalaron la ventilación. Y se me vuelven, y hay una cantidad de dolor de cabeza allí. ¿Cierto que sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con lo que propone el uso del BIM? Lo que propone el uso del BIM es que, primero, aquí aparece la frase de los mosqueteros. Entonces aquí lo primero que, lo primero que debemos tener en cuenta cuando empezamos a hacer BIM es que nosotros somos como los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué facilita eso en el diseño de ventilación, en el diseño mecánico? Lo que facilita es que a usted, desde que están conceptualizando de manera formal el proyecto, llaman al mecánico y le preguntan, venga hermano, esto sí lo puedo hacer de este tamaño, ¿será que me cuesta mucho si hago el piso muy alto? ¿Cierto? Todas estas situaciones se liberan a nivel de concepto. Entonces, muchas veces en esta etapa 2, bajo este esquema de mosqueteros, el concepto para mí funciona en algo que nosotros llamamos el lenguaje plano. ¿Qué quiere decir? Sin dibujos. En una etapa posterior, esto del lenguaje plano a veces uno lo resume en gráficos, pero normalmente tienden más a ser esquemas. Finalmente, finalmente el poder de tener de entrar como especialista de ventilación al comienzo del proyecto fortalece que cuando vaya yo a hacer el trabajo más denso, ese trabajo tenga la menor cantidad de cambios posibles. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y aquí vamos a hablar un poco de qué pasa cuando esto no ocurre. Cuando esto no ocurre, nosotros tenemos una situación dramática, y es que tenemos el caso de la edificación en la que a usted le dicen como experto en ventilación, mire, su lugar, cuando esto no ocurre, la decisión es más, ni siquiera le dicen a usted porque usted no está ahí. Entonces lo que van a decir ahí es el arquitecto desde su experiencia, tal vez con los ingenieros de construcción desde su experiencia, van a decir, venga, a mí me parece que la ventilación debería estar acá, ¿cierto? Y el ejemplo que les traía en el sótano 2. Pero por temas de ventilación, de algo semejante, cuando esto pasa a la etapa 3, ¿cierto? Sucede que le dicen a uno no. La verdad es que ahí no era. Nos toca decirle al especialista ahora que va a tener un espacio más pequeño por acá. Y de repente los espacios que teníamos acá definidos con unos tamaños particulares, aquí los espacios me cambian de distribución y de forma. ¿Sí? Esto es tremendamente traumático cuando yo voy a empezar a hacer la coordinación espacial. ¿Por qué? Porque aquí yo ya puse la información en 3 dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí aparece un ejercicio que es la creación de modelos.
de modelos y estos modelos implican un esfuerzo importante. Es a lo que más susto se le tiene cuando se está trabajando un proyecto usando el BIM. Si yo llego, cuando esto se da en un proyecto, aquí se crea una gran incertidumbre. ¿Qué sucede con los proyectos normalmente? Y a mí me sucede con los diseñadores. Uno le dice al diseñador, bueno, listo, empieza a modelar, o sea, empieza a construir el 3D. Y los modeladores le dicen a uno, no, no, ingeniero, no. Hasta que tenga planos definitivos, yo no pongo un solo conducto. Hasta que tenga planos definitivos. Y entonces aquí viene el tema que fortalece los mosqueteros y es el tema de los planos definitivos. Mis estimados ingenieros y arquitectos, esto no existe cuando uno está aplicando un proceso BIM. No existe. Los definitivos, ¿cierto? Cuando uno dice, ya está listo el muñeco. Cuando usted pasa a la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, que es diseño técnico, y fue aprobada, y por allá cuando usted va a empezar la construcción en la etapa 5, ¿cierto? Aquí, una vez terminó la etapa 4 y voy a empezar la etapa 5, aquí aparece lo definitivo, ¿cierto? Pero durante todo el proceso de diseño, lo definitivo no existe. Eso es una facilidad cuando yo elimino esta incertidumbre. Cuando yo elimino la incertidumbre que produce el que a usted no lo hayan llamado al comienzo. Entonces, primera cosa que hay que apalancar en el proyecto, que a usted lo llamen al comienzo. ¿Por qué? Porque de esa manera, usted va a poder tener incidencia, una incidencia importante en la decisión que se tome sobre las áreas y de sus volúmenes, sobre la definición que se haga sobre los usos de espacios coherentes con ese tipo de proyecto y coherentes o inclusive usted va a poder solicitar que cambien cosas en la conceptualización de la especificación constructiva. Entonces noten que hasta aquí no hemos hablado y estamos usando el BIM, no hemos hablado de poner un ducto en una maqueta tridimensional en lo absoluto. Es más, ni siquiera estamos hablando de hacer un plano, como comúnmente lo decimos, hacer un plano en AutoCAD, no, ni siquiera. Es más, yo he visto proyectos en los que los ingenieros, los especialistas imprimen uno o los dos planos más generales que ha producido el arquitecto y con marcadores de colores van rayando, toman una foto y suben la foto y sobre esquemas manuales muy rápidos de hacer. No necesitamos un AutoCAD complejo, no necesitamos un documento, no, simplemente estamos conceptualizando el proyecto. Esta fase de conceptualización es vital para tener un proceso futuro adecuado. Primero, ¿en qué me ayuda el uso del BIM? Uno, la primera cosa que hace que el uso del BIM fortalezca y facilite el diseño de los sistemas de ventilación es precisamente que podemos tomar decisiones tempranas, ¿cierto? Aspecto número uno que me permite a mí gestionar el uso del BIM y decisiones tempranas a nivel de concepto, que es absolutamente funcional. Tengo todo mi conocimiento, lo plasmo rápidamente con un esfuerzo bajo, ¿cierto? Entonces pongo toda mi experiencia al servicio del proyecto. Cuando esto no se hace, ¿qué sucede? Aparece incertidumbre y esa incertidumbre traba los procesos, ralentiza todo, produce cambios importantes cuando no deberían suceder porque no tengo una conceptualización adecuada. Muy bien. Vamos por el segundo aspecto que me facilita a mí la creación o el uso del BIM.
en la creación del diseño de ventilación. Cuando yo estoy hablando de los modelos, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando de los modelos, y es algo supremamente útil, si yo tuve esta decisión temprana y tuve la ventaja de tener un concepto adecuado, ¿a dónde me lleva esto? Esto me lleva a aprovechar el modelado. ¿Qué me entregan a mí? ¿Cierto? Entonces aquí uno siempre va a tener un producto como cliente. Entonces aquí el diseñador de ventilación es cliente de lo que están produciendo las otras especialidades. ¿Qué sucede normalmente en un proceso con uso del BIM que no tiene tan claro el tema? Que muchas veces este producto, ¿cierto? Que recibe el equipo de ventilación no es tan favorable. Entonces aquí tengo el producto de las otras especialidades. Entonces, ¿qué necesitábamos? Decíamos nosotros arriba. Entonces, si yo tengo un edificio, ¿cierto? Volvamos a nuestro ejemplo. Si yo tengo un edificio y el edificio tiene unas áreas definidas, vamos a hacer acá una definición de áreas supremamente práctica, ¿cierto? ¿Yo qué información necesito de esta área? Entonces aquí es cuando los objetos los proyectos que tienen el uso del BIM, por ejemplo, yo puedo tomar esta área y yo puedo tenerla convertida en un elemento volumétrico que, por ejemplo, puede tener una cubierta o una zona inclinada. Entonces de aquí yo puedo tener tanto el área en planta como el volumen del elemento, pero también puedo tener las diferencias geométricas que pueda tener el objeto. Esta información, el simple hecho de tener esta información es espectacular. Si yo tuve esa entrada en el tiempo del concepto, entonces yo puedo tener también un tema de uso de espacios. Entonces, por ejemplo, aquí entra algo que es una clasificación que usan a veces los equipos de diseño de ventilación. Y entonces este elemento que yo tengo en el modelo, este elemento que yo tengo en el modelo, ¿qué información trae? Este elemento, por ejemplo, puede traer ya cargada, ¿cierto? Ya cargados todos los temas de necesidades. Cuando yo tomo el objeto BIM, ¿cierto? Cuando yo tomo el objeto BIM, este elemento ya puede tener cargada la materialidad, ¿cierto? Y como yo tengo una maqueta tridimensional, la maqueta tridimensional me informa a mí si, por ejemplo, yo tengo acá un ventanal supremamente amplio, si de repente yo tengo acá una ventana pequeña, entonces él me va a permitir tener un análisis, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con temperaturas. Si yo llego ya a tener un análisis, por ejemplo, bioclimático del edificio, en el caso de que haya bioclimática, si no hay bioclimática, y es la parte interesante, es que estas temperaturas pueden ser analizadas desde el fenómeno del sol y desde el fenómeno de las estaciones, específicamente para el edificio. Hasta este punto, el ingeniero mecánico o el especialista diseñador no ha tenido que mover un dedo para producir esa información, ¿cierto? Entonces, ¿qué producto tengo yo directamente de lo que me entregan las otras especialidades? Yo puedo tener la información del modelo para el análisis con la información que necesito. Yo puedo tener ese modelo para análisis definido desde la incorporación del modelo BIM, de la maqueta BIM. ¿Qué problema hay? Entonces aquí viene dos, modelo para análisis. Entonces, ¿yo qué puedo tener tan pronto
llego a hacer esa coordinación espacial. A mí ya me entregan ese modelo para análisis. Y yo sé que para que crear ese modelo para análisis, transcribirlo siquiera en una herramienta para diseño de ventilación o de acondicionamiento de aire, esa vaina tiene una complejidad interesante. Tiene una complejidad interesante. Entonces, entonces eso es una ganancia importante. ¿Qué sucede hoy en día con los proyectos que usan el BIM? La complejidad que tiene hoy en día es que como a los de ventilación o a nosotros no nos están teniendo en cuenta al comienzo del proyecto, esa necesidad mía no se la están especificando ni a los arquitectos, ni a los estructurales, ni a las otras áreas o a los otros especialistas que están en el proyecto. Entonces, de repente, al bioclimático lo contratan después y llega el bioclimático y nos para de cabeza todo el proyecto. Ya nos ha pasado en un par de proyectos cuando tuvimos que hacer, se tuvo que hacer un análisis bioclimático de una instalación que tenía que construirse. Llegó el bioclimático y empezó a abrir ventanas, te tocó empezar a ventilar de una manera diferente. Todo el diseño mecánico que se había hecho, perdido. Tocó rehacerlo. Naturalmente los ingenieros mecánicos estaban bastante molestos y con justa razón, porque si se tenía pensado contratar, entonces aquí es cuando hablábamos al comienzo, ¿cierto? Entonces, para poder llegar yo a tener ese modelo para análisis y para poder yo tener esas decisiones tempranas, ¿qué sucede? Yo necesito que durante la planeación acá nos devolvemos un poco a la mesa redonda. Entonces, si yo cuento y si yo sé que yo voy a contratar a mis especialistas para hacer un diseño de un proyecto, una pregunta que siempre he formulado es ¿por qué los contratan tan tarde? ¿Sí? Entonces, en lugar de, y aquí es cuando viene el tema, de en lugar de aplicar el más vale tarde, ¿cierto? En lugar de aplicar el más vale tarde, uno debe decirle a la empresa, venga, ¿cierto? Apliquen mejor al que madruga, ¿sí? Apliquemos mejor al que madruga. Si yo tengo los especialistas temprano, me voy a ahorrar un montón de plata adelante. Y no solamente se va a ahorrar dinero la constructora, la empresa constructora no va a ahorrar, no solamente va a ahorrar dinero, van a ahorrar dinero mis colaboradores, que son todos los especialistas. Y aquí es donde también hay una clave importante y es que el especialista debe estar abierto a empezar a asistir al proyecto de a poquitos. Al principio me tocó ir a una reunión, a dos reuniones, a tres reuniones y a emitir conceptos. Esos conceptos tempranos que yo incorporo en el contrato, en mi oferta, venga, llámeme desde el comienzo, ¿cierto? Cuando entremos a la coordinación espacial, esto va a ser la locura. La locura. ¿Por qué? Porque, porque me va a permitir a mí lograr una gestión del modelo y una gestión del diseño rápida, con mínima cantidad de errores, con mínima cantidad de reprocesos. Y eso es absolutamente poderoso. Una vez, y aquí viene el otro componente grande e importante, ¿cierto? Cuando yo tengo los modelos 3D, cuando a mí me entregan este producto tal y como yo lo necesito, tal y como yo lo necesito, ¿qué sucede? Al tener ese producto, y esto cómo se ve, ¿cierto? ¿Cómo se ve esto en un modelo tridimensional? ¿Sí? Esto se ve de esta manera. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cuando me entregan a mí el producto, el modelo tridimensional, yo lo que tengo es una serie de elementos que me facilitan todo el análisis, ¿cierto? Yo tengo toda una serie de elementos que facilitan, que facilitan a mi proceso de diseño todo el análisis que yo debo realizar
durante el proceso. Este tipo de elemento me lleva a otra gran ventaja de usar el BIM para poder generar el diseño. Y es que en ese análisis y en esas definiciones que yo debo hacer, ¿cierto? Yo conecto, yo conecto con algo que hace también la herramienta. Y es que la herramienta me permite a mí crear unos elementos con unas dimensiones básicas. Entonces, yo no solamente voy a tener en mis espacios, o yo no solamente voy a tener un modelo analítico, ¿cierto? No solamente voy a tener un modelo analítico, el cual me permita a mí, pues, producir mi cálculo del diseño, sino que también voy a tener, voy a tener un modelo que se conecta con la realidad constructiva del proyecto, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿qué logro yo desarrollar desde el elemento o desde la herramienta, cualesquiera que sea que estemos usando, ¿cierto? Y es que yo voy a lograr conectar la geometría general, ¿cierto? La geometría general de todo el proyecto. Y aquí ocurre algo que nos encanta y que es un tema de Industria 4.0 y es un tema de automatizar, ¿cierto? Entonces aquí es cuando viene un tema supremamente importante y es que en el flujo de trabajo, y es tal vez algo que a veces perdemos de vista, cuando yo tengo claramente definido el flujo de trabajo, se me vuelve un ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo información 3D de entrada, esa información 3D de entrada me alimenta el análisis, ese análisis me alimenta mi información 3D de diseño y ese diseño alimenta la información 3D de entrada. Entonces esto se me vuelve un ciclo y este ciclo se vuelve un ciclo de actualización permanente, ¿cierto? El tema es que este actualizar se vuelve automático. ¿Por qué? Porque es que una vez yo tengo creado el modelo y es la parte más importante, es que esta información de entrada, si llegan a cambiar las dimensiones del objeto en algún momento del proyecto por decisiones particulares, yo no voy a tener que remodelar nada, sino que las herramientas lo hacen de manera automática. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta actualización? Hay una cosa estupenda y es que si el arquitecto mueve un muro, si desplaza un cielo raso, estos elementos que yo ya tengo en mi diseño 3D se van a mover automáticamente, ¿cierto? Entonces el modelo es relacional. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí es cuando viene una pregunta, una frase que es encantadora en los medios y es cuando ustedes han visto que dice, perdón, le iba a colocar al revés, ¿cierto? Entonces dice la frase común, y yo creo que alguno la debe tener en mente. La frase dice, tú saltas, yo salto, ¿cierto? Ese es el principio que aplican los modelos hoy en día. Tú mueves el cielo raso, los aparatos se mueven. Tú mueves un muro, los muros se mueven, los aparatos se mueven con el muro, ¿cierto? Yo tengo un modelo relacional. Finalmente, este ciclo
en el que las entradas se actualizan, mi análisis y mi diseño se actualiza, es un ciclo repetitivo hasta que yo termino esa tercera etapa, hasta que yo termino esa tercera etapa particular, que es la etapa de coordinación tridimensional. Esa etapa es clave para que la construcción, esa etapa es clave para que la construcción sea completamente funcional. Entonces, ¿qué facilidad tengo yo en la etapa 4? Entonces, tercera facilidad de la que hemos venido hablando nosotros es que yo puedo automatizar los procesos en los cuales yo esté incorporando mi uso del BIM, ¿cierto? Yo puedo automatizar mis procesos. Menos trabajo manual, más dejemos que la computadora, dejemos que las maquetas permitan que el proceso ocurra. Una vez tengo yo cerrada la coordinación espacial, quiere decir que ya no me tocó mover ni un ducto, que ya no me tocó acomodar absolutamente nada porque todos estamos trabajando de la misma manera. Pasamos a la producción técnica del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces finalmente debo yo construir planos, debo yo producir informes, debo yo producir modelos finales, ¿cierto? ¿Qué sucede en un proyecto normalmente? Que la producción de planos se vuelve una pesadilla, ¿cierto? Y especialmente cuando ha habido cambios, cuando ha habido que mover un ducto, cuando hemos tenido que mover una salida de ventilación, cuando yo he tenido que organizar o redistribuir algunos componentes de la ductería, cuando yo he tenido que redimensionar el sistema de bombeo de la ventilación. Todo esto a la hora de producir planos e informes se puede volver supremamente complejo. Si todo está conectado de manera adecuada, si todo está conectado, ¿qué sucede? En la producción de planos es realmente muy sencilla, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la documentación del proyecto, la documentación se ve resuelta rápidamente. Entonces yo voy a tener la tremenda facilidad de poder producir todos mis planos, toda mi información particular de una manera realmente sencilla, ¿cierto? No mostramos en este momento planos, o sea, digamos, no tengo una imagen de planos porque hay todo un tema de derechos que debemos procurar respetar, pero en algún ejercicio ya más dinámico con cualquiera de las herramientas que se usa para modelar o en algún video tutorial ustedes van a poder ver que pasar de los modelos finales a los planos es una tarea realmente sencilla. O sea, la cantidad de tiempo, ¿cierto? En la documentación, podemos estar hablando que para la documentación uno normalmente puede estar ocupando hasta el 30% de lo que haría cuando no lo hace con BIM, ¿cierto? En el proceso de documentación. Mi cuarto aspecto a resaltar en las ventajas que tiene el uso del BIM en el desarrollo de proyectos de ventilación es que la documentación de los sistemas de ventilación, que suele ser compleja, se vuelve relativamente sencilla, relativamente sencilla. Y aquí viene un paso o un componente que casi nunca se menciona cuando hablamos del uso del BIM. ¿Por qué? Porque uno casi nunca piensa en la gestión del BIM orientada hacia este tema tan clave. Por eso a mí me encanta citar siempre la gráfica de las fases de Riva, porque digamos que para la estrategia en Riva, la fase es absolutamente contundente en ese sentido. Y es que nosotros en Riva siempre hablamos de manufactura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que
sistemas como el sistema de ventilación, como la ductería de ventilación, tiene un proceso de manufactura realmente complejo. ¿Sí? Comparado con pensar en que voy a colocar tubería hidráulica o tubería sanitaria en la que el proceso consiste en cortar los tubos y unirlos con los accesorios que corresponde. En los temas de ventilación, normalmente el ducto hay que hacerlo. Yo tengo que doblar la lámina y producir los ductos. Eso obedece a un proceso de fabricación. Entonces, esa manufactura, ¿de dónde se produce? Cuando yo no estoy usando el BIM, pues además de crear los planos de diseño, los shop drawings, yo tengo que crear, o mi empresa manufacturera tiene que crear los planos de manufactura. Y en sistemas de ventilación, eso puede ser tan simple como que puedo usar ductos estándar o tan complejo como que tocó empezar a crear pieza por pieza, ¿cierto? Cuando yo tengo ya los modelos finales, estos modelos finales me llevan directo a esta etapa 5 en sus dos momentos. El primer momento, que es el momento de la manufactura, ¿cierto? Entonces, en el momento de la manufactura, en el momento de la manufactura, ¿qué sucede? Y para las empresas de ventilación que tienen su proceso de manufactura, aquí hay una conexión, hay un vínculo directo entre el modelo 3D y las máquinas de manufactura. Hay un vínculo directo. Normalmente este vínculo lo tiene otra herramienta, otra aplicación, otro software. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo no voy a tener, ¿cierto?, que ponerme a redibujar lo que ya fue modelado. Yo no voy a tener que, sino que mi modelo 3D tiene la intención de manufactura de una vez incorporada. Y esto es extraordinario. Entonces, ¿cómo así? Claro, yo ya tengo toda mi red, la maqueta tridimensional, como lo veíamos hace un momento, modelada, y ese, ese elemento, todos esos elementos, cada componente, las conexiones, las desviaciones, cada uno de los ductos, si yo necesito que eso pase a un proceso de manufactura, yo selecciono lo que tiene que ir a manufactura. Entonces, si yo tengo algunos tramos de tubería con sus conexiones particulares, si yo tengo estos tramos de tubería que separarlos en ductos de diferente tamaño, cada uno de estos componentes puede pasar directamente al proceso de manufactura a través de una herramienta que me lee el componente y me produce los planos de corte con las marcas de doblado para cada una de las piezas. Entonces yo puedo pasar directamente, y es más, dependiendo de la maquinaria que esté usando, yo voy a tener esos elementos traducidos a las láminas que deben ser cortadas y se lo puedo enviar directamente en el formato que me lee la máquina de manufactura. ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces noten que este paso hacia la manufactura es un paso que uno puede llamar semi-automatizado. ¿Cierto? Entonces, esa etapa de manufactura y ese paso a la manufactura de las piezas es absolutamente abrumador y tremendamente rápido. Pero si yo no tengo modelos tridimensionales, si yo no tengo mis maquetas tridimensionales, pues venga que le toca empezar a dibujar, a remodelar eso en algún otro software de manufactura y la cosa no es tan sencilla. La experiencia que he tenido en proyectos o en procesos de manufactura, ¿cierto? Para, por ejemplo, corte de tubería, doblado de tubería, nosotros tuvimos que desarrollar un parque de atracciones acuáticas aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Nosotros, cuando a mí el equipo de manufactura me pidió el modelo, me dijo, oye, Oscar, ¿me puedes exportar el modelo en un punto SAT o en un punto IGS? Que para nosotros ese modelo es totalmente funcional para crear las piezas. Finalmente usamos un formato de intercambio que
era benéfico para para la herramienta que usaban de lectura. ¿No? Entonces pasamos de una herramienta, la información de una herramienta netamente BIM a una herramienta netamente de diseño y manufactura mecánico. La cosa fue tan limpia que cuando llegamos y entonces después de la manufactura viene el siguiente paso, que es el montaje. Cuando nosotros llegamos a hacer el montaje a la obra, ¿y el montaje qué implicaba? Implicaba que nosotros teníamos algunos componentes de hormigón, ¿cierto? Teníamos algunos componentes metálicos, ¿sí? La planeación es tan precisa que estas piezas que fueron manufacturadas fueron planeadas de manera tan adecuada en estos modelos finales que como se planearon, se construyeron. Oye, no hay ningún atraso, no me cupo el tubo, no hay colisiones contra las mangueras, no hay nada de eso. Y aquí es cuando viene algo importante, ¿cierto? Algo importante en todo este proceso. Y es una imagen que ustedes deben estar habituados a ver, a ver con cierta frecuencia. Y lo voy a mostrar directamente desde la página web, ¿cierto? Y es que ese tipo de visión en la que yo tengo todas las piezas coordinadas es lo que se logra cuando yo vivo adecuadamente este ciclo permanente de la coordinación espacial. Sí, si yo coordino espacialmente de manera adecuada, ¿yo qué obtengo? Yo obtengo lo siguiente. Entonces vamos a venir acá, vamos a traer esta imagen acá. Entonces, por ejemplo, a la hora de construir, yo voy a obtener siempre una maqueta tridimensional en la que yo voy a poder visualizar o consolidar un un proyecto completo que en el momento de construir va a ser, no vamos a tener algo factible de construir, sino que vamos a tener un proyecto totalmente construible, sin tener nosotros la complejidad de esas decisiones o de la incertidumbre en campo. Entonces, ¿cuál es, cuál es el quinto elemento? El quinto elemento de alta relevancia cuando nosotros estamos hablando de usar el BIM para el diseño o para la creación de sistemas de ventilación. El quinto elemento es la manufactura. Y por último elemento, y es que vamos a tener un montaje. Y este montaje, ¿por qué va a funcionar? ¿Y por qué tenemos la certeza de que funciona? Porque cuando estábamos nosotros en la coordinación espacial, nosotros aquí no solamente pensamos en el análisis y en el diseño, sino que acá como corazón de esa coordinación espacial siempre va a estar la construcción. O sea, yo no hago coordinación espacial pensando en que un diseñador u otro esté cómodo, estoy pensando en que yo pueda siempre construir. Entonces aquí uno siempre, cuando hablamos de la construcción, también nosotros hablamos de tres cosas particulares. Nosotros estamos pensando, cuando hablo de que estamos o debemos siempre tener la construcción como eje fundamental de la coordinación, es porque nosotros estamos pensando en el montaje, estamos pensando en el transporte de los elementos, estamos pensando en en la operación de los elementos y estamos pensando en el mantenimiento de los elementos. ¿Cierto? Conclusión. Conclusión, y es algo que es importante que nos llevemos de esta charla, de este seminario, y es que el uso del BIM, primero, no es o no tiene como intención
un modelo tridimensional. El uso del BIM tiene como intención integrar todas las disciplinas con el objeto de facilitar todos los procesos. A veces le dicen a uno, ¿cuál es el objetivo del BIM? No, que la construcción sea más sencilla, que el diseño. No, el uso del BIM y el uso del BIM, especialmente en diseños de ventilación, yo creo que debería ser obligatorio en todos los proyectos. No, no porque esté de moda, sino porque a la empresa que diseña y a la empresa que construye los sistemas de ventilación, a la empresa que genera la manufactura de las piezas para el sistema de ventilación, a todos nos sirve muchísimo. Y simplifica e incrementa la precisión de todo lo que yo vaya a hacer en los sistemas de ventilación. Como conclusión, si nosotros queremos tomar decisiones tempranas, tener un modelo de análisis que permita automatizar los procesos, inclusive los procesos del modelo de diseño. Si yo quiero tener una documentación ágil y precisa, ¿cierto? Si yo quiero tener una manufactura ágil, precisa, con mínimos reprocesos o ningún reproceso, y yo quiero tener un montaje limpio y ejecutado sin contratiempos, hay que usar el BIM. Muchísimas gracias. Oscar, te agradecemos mucho, mucho por toda la información, por este espacio de aprendizaje que es tan importante. Les agradecemos mucho a todos los asistentes que nos acompañaron en esta hora del live de Academia IAC. Les recordamos que si ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces si de pronto tienen alguna duda o alguna inquietud, nos pueden escribir al correo info@iac.com.co y allí les ayudaremos con todas las dudas e inquietudes que puedan tener. Les agradecemos mucho por este espacio. Muchas gracias a ti, Oscar, por compartir con nosotros tu aprendizaje. Con todo el gusto, tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Buenas tardes para todos. Hasta luego.